pretende, de lo que se pretende proteger en cada una de esas prerrogativas constitucionales y convencionales, pero pues lo importante pues además de continuar en nuestro estudio propio profundizando sobre cada una de esas herramientas de protección es poder identificar también cuáles son esas rutas de intervención frente a violaciones a los derechos humanos. Entonces, hemos venido abordando en las sesiones anteriores, pues no solamente cuáles son los derechos particulares, sino también algunas acciones de protección, algunos mecanismos de protección de derechos, entre ellos, por ejemplo, lo que implica el habeas corpus, lo que significa la tutela. En la sesión de hoy, la compañera María Victoria Jaimes, quien no demora en conectarse, pues nos abordará, además de retomar estos aspectos, nos podrá abordar cuáles son esos mecanismos o herramientas o escenarios internacionales de protección de derechos, aclarando que si bien aquí en este escenario hemos venido abordando los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, pues estas son herramientas y son rutas y mecanismos pues que le asisten y que se encuentran a disposición de todas las personas que en distintos instancias consideren esa vulneración de los derechos, inclusive en escenarios que no parecen muy claros en zonas rurales, en personas que se encuentran privadas, no solamente privadas de la libertad, sino también sus familiares y sus redes de apoyo, que son las más cercanas pues ahí. En relación con esa esperanza, digámoslo, que plantea Aida ahorita en su intervención, del nuevo, pues de avances en materia de garantías con el nuevo gobierno, pues yo sentiría y me gustaría, si Claudia está por ahí presente, eh, señalar que sí hay un avance importante, aunque no es suficiente, por supuesto, en términos del trabajo de utilidad social como una pena alternativa para mujeres que cumplan determinados requisitos, requerimientos. Ya en anterior oportunidad se había abordado específicamente como estas herramientas que se encontraban en debate o en discusión, pero esa reglamentación que salió, que fue expedida hace a tan solo 2 semanas, pues sí puede contribuir a ese proceso de reintegración de las mujeres que se encuentran en prisión, con todas las consecuencias que ello implica para su familia. No sé si Claudia está por ahí, que nos pueda comentar un momentico sobre qué importancia tiene ese decreto reglamentario que acaba de ser expedido por el gobierno. Hola Gloria, buenas tardes. Espérame que es que estaba por el celular, pero ya me estoy conectando por acá. Buenas tardes para todos y todas. Sí, como decía Gloria, hace hasta ahora 2 semanas que es que el gobierno expidió el reglamento de la ley 2292, que es el del servicio de utilidad pública para mujeres. Y pues es bien importante y es un avance no solamente en Colombia, sino para la región, porque es una de las pocas alternativas al encarcelamiento que existen, ¿no? E incluso a nivel mundial. Entonces, pues la idea es dejar de que Colombia sea un país tan punitivista y que a toda hora el castigo sea meter a las personas a la cárcel y que más bien busquemos alternativas teniendo en cuenta, eh, hablo por el tema de mujeres, que es a lo que me dedico, pero también pues por la ley que promovimos desde Mujeres Libres desde hace 5 años y desde la Comisión de Seguimiento, em, como mirar las razones por las que las mujeres cometen los delitos. Y pues sabemos que en las cárceles, y ya lo hemos tocado a lo largo de todo este diplomado, que en las cárceles están las personas pobres, las más vulnerables, y entonces pues necesitábamos era comenzar a mirar por qué esas mujeres en realidad están en la cárcel. Y muchas de ellas, la mayoría de ellas están por delitos menores, hurtos relacionados con drogas y por delitos, y pues esto fue cometido pues a razón de que tenían que sostener a sus familias, que tenían que estar cuidando a sus hijos, a sus hijas o a otras personas, tenían que sostenerlas. Pero
desde antes de llegar a la prisión, el gobierno y el Estado no garantizaban sus derechos, como la educación, la salud, vivienda, trabajo, y por esto, pues, las mujeres se han visto eh, como obligadas, digámoslo así, a cometer un delito, pues también para subsistir. Y yo lo hablaba también cuando trabajé Reglas Bangkok, que muchas mujeres ven en esto en cometer un delito, pues es una solución. eh, de sustento y además pues que las mujeres siempre seremos condenadas como dos veces, ¿no? Unas, si no le damos alimentación a nuestros hijos, a nuestras familias, somos malas madres, pero si no hay las garantías y se comete un delito para poder garantizar esa subsistencia, entonces también soy mala. Entonces, bueno, la ley en sí es teniendo en cuenta todo esto que se ha trabajado con el tema de mujeres, importante pues para tener en cuenta es que no solamente es para las mujeres que están actualmente condenadas en la cárcel, sino abre la posibilidad para que quien ingresa al sistema penal puedan tomar, es una condena, y eso no me gusta, pero es una condena, pero la opción está en que el juez en lugar de dictarle, pues, va a pagar 5 años en la cárcel privada de la libertad, puede decirle que su condena es de 5 años prestando un servicio a la comunidad. Entonces, es una sustitución de la pena y desde el 4 de septiembre, todas las mujeres o sea, las mujeres que se puedan beneficiar, que cumplan con todos los requisitos, pueden ya pedir la sustitución de la pena. Entonces, no es, otra cosa para aclarar, es que no es una prisión domiciliaria, sino van a estar en libertad pagando por medio de servicio comunitario. No sé, Gloria, Sí, si más. no, yo eso me parece que es importante de todas maneras poder abordarlo porque pues en la anterior sesión cuando Claudia trabajó sobre el tema, pues no había, bueno, es que no recuerdo si fue cuando trabajamos con Claudia o fue cuando trabajamos con Nabil y eh, se me olvidó, compañero, ya me acordaré. Bueno, porque ellos nos abordaban parte del tema, la ley estaba... eh, casi que Duque fue obligado Así a es. sancionar la norma, es importante decirlo, ¿sí? Porque a pesar Y de se que había fue sin hacerlo, sin hacer caso. exactamente, se fue sin hacerlo, pues digamos que este gobierno, de manera como algo positivo que resaltamos, lo que hizo fue a sancionarla y reglamentarla, porque se necesitaba la reglamentación pues para saber quiénes, con qué entidades, qué tipo de trabajos o de actividades se consideran actividades de utilidad social, que no, el poder explicitar que no se trata de un espacio de explotación laboral para las mujeres y esperamos que las empresas así lo asuman de parte de las organizaciones de derechos humanos que estaremos, digamos, apoyando esta iniciativa, pues tenemos claridades en el sentido de que no puede convertirse en un escenario de explotación de las mujeres que salgan en prisión. Y pues eso es básicamente lo que se hizo. No obstante, como ya también se venía señalando, es importante que se siga profundizando en cuáles son las razones, cuáles son las causas fundamentales, no a título individual de quien comete el delito, sino qué es lo que lleva a que se cometan, a que se incrementen estos delitos. Es un análisis que todavía está en deuda el Estado colombiano de realizarlo y que además es algo que no está fácil, ¿sí? Y no está fácil fundamentalmente por ese carácter punitivista que también el conjunto de la sociedad tiene, ¿sí? En considerar que hay problemáticas que solamente pueden resolverse a partir del peor escenario que es la cárcel, porque creo que quienes hemos estado cerca a esos escenarios consideramos que hay muchos delitos que se cometen y que son producto de ese nivel de exclusión social y que fue lo que justamente se tuvo en cuenta en este caso para las mujeres. ¿Sí? Son mujeres que están excluidas, que existe una relación directa entre el delito que cometieron, las circunstancias en las que estuvieron y
el hecho mismo de que se cometiera este punible. Entonces, eso, por eso es importante, porque es un avance fundamental en poder entender que las penas no necesariamente deben estar asociadas a la cárcel. Y estos son mecanismos que van necesariamente a humanizar, digamos, esas condiciones que se viven, sobre todo en el caso de las mujeres que a pesar de encontrarse en prisión, pues siguen sosteniendo todo el peso del ser cuidadoras, ¿sí? Del sostener a sus familias y que esas son pues no solamente las causas que las ingresa a prisión, sino las que incrementa el sufrimiento de ellas en la prisión, que hacen un impacto diferenciado entre Sí, eso. sí, discúlpame, Gloria, yo solamente quiero dos cosas, como ya para, para dejar continuar, y es que precisamente la ley está basada en las reglas Bangkok, en dos de las reglas, y una de las reglas dice que hay que buscar alternativas al encarcelamiento de mujeres, y la otra regla es que dice que deben buscarse esas alternativas para no separar a las familias pues, y las mujeres, ¿no? Para no romper estos vínculos familiares, que es precisamente lo que está pasando y ha venido pasando históricamente, ¿no? Se rompen estos vínculos, pero nadie tiene en cuenta eso cuando se sale de la cárcel, pues es un problema bien grande. Y dos, Gloria, y es que si ustedes me lo permiten, yo te puedo compartir, por ejemplo, con De Justicia elaboramos la cartilla sobre la ley, ya incluida el decreto reglamentario, entonces para que se lo pudiera compartir acá a los compañeros, a las compañeras, es una cartilla que se hizo pensando en capacitar a las mujeres, entonces es muy sencilla. Perfecto, Claudia. Por supuesto que nosotros estaremos enviando todo ese material pues para que quede y se pueda seguir profundizando. Pero entonces, antes de continuar, simplemente quería señalar que retomamos esto y muy bien, gracias Aida por la pregunta, porque esto lo que nos permite a nosotros es identificar que cuando conocemos los derechos, las normas internacionales, también el desarrollo constitucional que existe frente a la dignidad humana, el principio de dignidad humana y su aplicación frente a personas con las que existe o con las que se genera una relación de sujeción especial como aquellas que se encuentran privadas de la libertad, lo que nos permite es ir identificando en el marco de un litigio estratégico en derechos humanos esos escenarios. Entonces, un escenario necesariamente es el legislativo, ¿sí? Otro de ellos, por supuesto, es el escenario judicial, que tendrá que ser el encargado de identificar como cuáles son esas vulneraciones de derechos humanos y investigarlas y sancionarlas adecuadamente. Y cuando decimos sancionarlas, no es que queramos decir que exclusivamente la única alternativa también sigue siendo la cárcel a las violaciones de derechos humanos, sino que tenemos que ir encontrando como sociedad otras formas de castigo que sean realmente, digamos, congruentes con ese principio de dignidad y ya es clarísimo que la cárcel para nada contribuye a ese respeto del principio y derecho de la dignidad humana. De otra parte, pues decir que todos los informes que se presentan, la visibilización de la problemática, incluso todo lo que tiene que ver con lo mediático también hace parte de una estrategia de litigio, es poder identificar cuando existen vulneraciones, cuando un hecho constituye una vulneración, cuando ponerlo de presente ante el resto de la sociedad, ante los ojos del mundo, sobre todo cuando surgen en escenarios que pretenden estar ocultos incluso para los organismos de derechos humanos institucionales, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría se duelen todo el tiempo de que no les permiten ingresar a los establecimientos y con mayor veras a las organizaciones de derechos humanos que toda la vida hemos, digamos, actuado en función de de hacer cumplir o de promover y de formar en derechos humanos, pero también denunciar las violaciones que ocurran al interior de los centros de reclusión, pues que es eh, donde se pretende que no llegue ningún ojo, no llegue ningún tipo de organización que pueda sacar a relucir como todas estas situaciones. Entonces, eso es. Mm, entonces, antes de darle la palabra a la compañera María Victoria Jaimes, que nos va a acompañar el día de hoy, queremos proponerles revisar y seguir esta reflexión a partir de un video que nos lleva a nosotros
a postular aquí en este escenario un debate que se está dando a nivel latinoamericano a partir de las nuevas medidas antiterroristas, entre comillas, de seguridad que se han venido implementando en El Salvador y que ha llevado, por supuesto, a que en El Salvador hoy se haya construido uno de los complejos penitenciarios más grandes de la región, junto con el tratamiento que esto implica para las personas que han sido consideradas, entre comillas, culpables de poner en juego la seguridad del resto de la población. Entonces, María, si nos pone el video, vamos a escuchar, son 10 minuticos, eh, y a partir de ahí hacer reflexiones, compañeros, compañeras, la idea es que nos escuchemos y sigamos profundizando en esta reflexión que nos convoca. Más de 150 personas muertas en El Salvador en las cárceles mientras estaban bajo custodia del Estado, muchos por asfixia o tras sufrir golpes y torturas. Así lo denuncia un informe recién publicado con relatos de sobrevivientes que denuncian la situación dentro de las prisiones. Según las denuncias, la mayoría de los fallecidos son jóvenes detenidos sin investigación o juicio previo durante el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele desde marzo del año pasado, y que para muchos defensores de los derechos humanos es la causa de numerosos abusos. Una verdadera política de terror que a nuestro criterio ha generado ya un escenario de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. La mano dura de Bukele, sin embargo, es popular en El Salvador, castigado durante mucho tiempo por la violencia de las bandas juveniles, las llamadas maras. El mandatario asegura que su política ha conseguido que la tasa de homicidios en el país sea la más baja de América. Yo les digo, vean el país donde antes habían 20, 30 muertos diarios y vean cuántos homicidios hay ahora. Días, semanas enteros sin homicidios. ¿Son las detenciones masivas y los abusos en las cárceles el precio que está pagando el país? ¿Qué está pasando realmente en las prisiones de El Salvador? Veámoslo en contexto. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. El 27 de marzo de 2022, Nayib Bukele implementó un régimen de excepción en El Salvador para combatir la violencia. Durante décadas, uno de los mayores problemas del país centroamericano. El gobierno afirma que ha detenido a más de 66,000 personas supuestamente relacionadas con las pandillas. La Asamblea Legislativa ha aprobado 12 prórrogas del estado de excepción desde entonces. La última, al igual que las anteriores, suspende los derechos a recibir información sobre los motivos de la detención, a no ser obligado a declarar y a tener acceso inmediato a un abogado. Activistas denuncian desde hace tiempo que el estado de excepción ha conducido a graves violaciones de los derechos humanos. Este régimen de excepción, que ya tiene más de un año, se ha convertido en una práctica del gobierno de Nayib Bukele, una forma de gobernar en donde se suspenden las garantías más fundamentales, en este caso las garantías del debido proceso, de un juicio justo, en donde se han encarcelado a más de 60,000 personas en un periodo de un poco más de un año, en donde la mayoría de estas personas se encuentra encarcelada en situaciones de hacinamiento, de precariedad, de violaciones a los derechos humanos, sin que hayan sido enjuiciadas, sin que se haya determinado la responsabilidad penal sobre los hechos a los que se le acusa. Ahora, Cristosal, la principal organización de defensa de los derechos humanos salvadoreña, acaba de publicar un reporte demoledor con información detallada sobre abusos y detenciones arbitrarias. La organización ha hecho un exhaustivo trabajo de documentación sobre lo ocurrido entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de este año. Bueno, hemos tenido acceso a muchas evidencias testimoniales, tanto familiares como personas que han estado meses en estas condiciones de tortura y han podido dar su testimonio, pero también otras fuentes documentales que han incluido reportes forenses y otro material audiovisual. Hemos documentado esto a lo largo de todo este año de vigencia
del régimen de excepción. Para muchos defensores de los derechos humanos, este informe confirma lo que venían denunciando hace tiempo. Ya sabíamos de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nayib Bukele en el contexto del estado de excepción, pero sin lugar a duda leer los testimonios sobre tortura, sobre el maltrato a las personas que se encuentran en prisiones, sobre este hacinamiento y las consecuencias que está generando, sobre la muerte de personas bajo custodia del Estado y las violaciones a los derechos humanos a las familias de estas personas que ni siquiera son informadas, pues ponen nuevamente en descubierto cómo esta política sistemática de violaciones a los derechos humanos que el presidente Nayib Bukele pretende mostrar al mundo como una política de contención a las pandillas, como una política de seguridad pública. Cristosal concluye que 3.403 personas sufrieron violaciones de derechos humanos. Entre ellos, un 1,2% eran menores de edad. La causa de la detención, en la mayoría de los casos, es la supuesta pertenencia a pandillas. Sin embargo, muchos familiares de los detenidos denuncian que los arrestos se realizan de forma arbitraria. ¿Cómo va a creer que a todita la gente la están llevando por la misma causa? Activistas denuncian que las detenciones obedecen en realidad a otros patrones. En el momento de su detención bajo el régimen de excepción han entrevistado a un buen grupo de personas y pueden establecer en ese análisis que quizás solo el 30% de las personas detenidas bajo el régimen de excepción podrían tener algún vínculo, ya sea con pandillas o alguna actividad criminal, pero el resto serían personas que fueron detenidas simplemente porque este régimen está criminalizando la pobreza. Han sido detenidas porque se encuentran en comunidades de altísima marginalización, personas que tienen tatuajes, pero que no están involucradas con ningún grupo de crimen organizado. El gobierno de El Salvador no respondió a una solicitud de Deutsche Welle para comentar las cifras denunciadas por la organización Cristosal. El informe reporta además la muerte de 153 prisioneros bajo custodia del Estado entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Según Cristosal, algunos de los fallecidos se dedicaban a la agricultura, el comercio informal, eran empleados o estudiantes, entre otras actividades. De estos, 29 murieron de forma violenta y otros 46 por probable muerte violenta. La cifra es mayor ahora, ya que desde el 27 de marzo se han reportado más casos. También la práctica de diferentes modalidades de torturas atroces contra las personas detenidas. Esta es la razón por la que muchas están muriendo. Es, por ejemplo, el caso de un joven de 23 años que falleció el 18 de abril de 2022. El informe también revela que en algunos casos la causa de muerte establecida por los médicos forenses no coincide con las condiciones de salud previas de los fallecidos. Hablamos de delitos de posibles homicidios agravados, posibles torturas atribuidas a funcionarios públicos por acción u omisión. Si bien la mayoría de los casos de personas fallecidas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción han sido públicos, las autoridades niegan cualquier tipo de responsabilidad de la policía y la administración penitenciaria. Pero la cifra de muertes reveladas por Cristosal podría quedarse corta, según estima la propia organización y otros grupos de derechos humanos. Tanto Amnistía Internacional como Cristosal hemos documentado la muerte de por lo menos 154 personas bajo custodia del Estado. Estas son personas que fueron detenidas bajo el régimen de excepción. Sin embargo, consideramos que puede ser un número mayor, dado que se conoce la existencia de fosas comunes dentro de las propias cárceles. Muchas familias denuncian también que no reciben información sobre la fecha y causa de muerte. En su mayoría se enteran por empleados de funerarias y a veces por redes sociales o denuncias de personas que han salido de prisión. Las conclusiones de Cristosal son contundentes en lo que respecta a las medidas de mano dura del gobierno
gobierno de Nayib Bukele. En realidad el régimen de excepción es una estrategia de violación a los derechos humanos y no forma parte de una política integral de seguridad, como hemos conocido otros ejemplos a nivel continental. Estos reportes sobre violaciones de derechos humanos están enmarcados, por lo demás, en las acusaciones de que el gobierno de Bukele está conduciendo al país por una deriva autoritaria, por decretos para separar a jueces independientes, de tal manera que para los críticos del presidente el sistema judicial ya no puede controlar a los poderes del Estado y no puede impedir los abusos y las violaciones de los derechos humanos. ¿Y tú qué piensas? ¿Son las atrocidades en las cárceles la otra cara de la moneda de la política de mano dura de Bukele? ¿Cómo puede el Estado combatir la criminalidad sin atropellar los derechos de los ciudadanos? Perdón. Entonces la idea es que podamos identificar a partir como de este video un poco las opiniones, pues teniendo en cuenta que estas opiniones es poder aplicar como lo que hemos venido abordando en términos de derechos humanos en las últimas sesiones. Si ustedes consideran que este tipo de políticas y de gobernanza bajo estados de excepción que se expresan también en un tratamiento a la población privada de la libertad, pues es justificable o no. Esa es la pregunta que queremos hacer antes de abordar el siguiente tema. Entonces ahí el micrófono está abierto para quien quiera opinar. Realmente, mucho gusto para todos. Cristian Pereira, Veeduría de Derechos Humanos, Esparta. Para cualquier persona ver estas imágenes y más respetando los derechos humanos es catastrófico. Yo de pronto puedo opinar sobre algo que viene sucediendo no solamente en El Salvador, sino también se viene presentando en Colombia, que es en temas de procedimiento por parte de la Fiscalía. Yo fui víctima de un procedimiento de eso, dado que estuve privado de la libertad 2 años en la cárcel Modelo, por un hecho que a la edad de 22 años, en un país donde no hay oportunidades y donde muchos jóvenes, en mi caso, llegué a una ciudad nueva donde no conocía a nadie y encontré mi primer trabajo como un enfoque de cambio. Generando esa participación, la empresa para la que trabajaba tenía muchísimos problemas, inconvenientes, hacía estafas y caí en una red que perjudicó un hecho que me llevó a generar una aceptación. Mi abogado me decía que podía esperar 8 años para salir en libertad y poder lograr una demanda al Estado por los daños causados o firmar un preacuerdo y salir en libertad inmediata por el delito. Y me bajaban el delito, me degradaban el delito y me daban esa posibilidad de salir lo más rápido posible. El peor error que cometí, y yo creo que muchas de las personas privadas de libertad hoy hacen parte de un procedimiento muy igual, como el que está pasando en El Salvador, que les cohíben el hecho de saber por qué fueron capturados. En Colombia pasa algo muy lento, pero muy parecido, que es como el que acabé de comentar. Procedimientos que acá no se investiga. Acá primero se detiene, se lleva ante un juez de control de garantías, se hace la ejecución y posterior a eso le hacen un escrito de acusación y ahí se prevé la culpabilidad. Yo considero que la fórmula como tal de concepto de Estado, y yo desde ahora por eso lo planifico, me convertí en defensor de derechos humanos por estas atrocidades cometidas no solamente en la calle. Yo vi dentro de la Modelo muchas cosas que suceden también en El Salvador, como las que comentaban, personas que fallecen por una cosa y en la autopsia aparecen por otra. Observé personas que subían al 4.º piso de la Modelo y les daban tan duro que los reventaban y después los guardias los bajaban uno de un pie y el otro del otro, y todo en silencio. Esto pasa en nuestro país. Cosas así suceden a diario. Entonces, considero que es una lupa de poder tener
naturaleza y esa defensa de derechos humanos que no estamos perdiendo dentro del proceso de cambio. Yo creo que este gobierno tiene un enfoque muy bueno, que es como el que acabaron de comentar los panelistas, sobre la mujer. Empezar por eso, por esos trabajos de pronto que ejecutan no el tema carcelario, sino otras opciones, viralizan o hacen un concepto de humanidad. Lo que volvernos humanos es el retorno a una sociedad estable y compartir de manera clara los enfoques de un Estado social de derecho como el nuestro y una participación que a veces muchos cuerpos de defensas de derechos humanos desconocen, como pasa allí en El Salvador. Esa sería de pronto mi intervención el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Dani, él está conectado como Dani Ivonne. Sí, sí, muy buena tarde para todos y todas. También estoy en muchas cosas de acuerdo con mi antecesor. Yo pienso que en Colombia hay cosas que están invisibles, pero que realmente están pasando igual o parecidas a El Salvador. La situación en El Salvador está terrible, pero también hay que hacer una revisión de nuestras leyes y de nuestras cárceles aquí en Colombia, porque hay hacinamiento, hay violación de los derechos humanos, hay cosas que realmente uno sabe que pasan allí y que realmente nuestra justicia pues no hace nada, nuestra jurisprudencia se hacen los de la vista gorda. Por ejemplo, para no ir muy lejos, el señor que lo toman preso por presunta violación y en la cárcel lo matan a golpes y luego la policía no sabe qué pasó. Entonces también yo pienso que hay que hacer una revisión de la forma de justicia aquí en Colombia muy minuciosa y que hay muchos inocentes que condenan en las cárceles y que tienen grandes tiempo de estar allá y que no hay quien los defienda porque no hay un abogado que los pueda defender porque no tienen recursos como pagarlo y que el Estado dice la Constitución que les debe asignar abogados que lo defiendan, pero es totalmente inválido. Uno va y solicita un abogado, por ejemplo, a una situación en la personería o en la defensoría y realmente uno sale más cuestionado que lo que entró. Entonces yo sí pienso que hay que hacer una revisión realmente al proceso jurisprudencial y pues en comparación con lo que está pasando en El Salvador, El Salvador es atroz la situación en este momento. Pienso que el presidente que está haciendo tantas cosas es un dictador que no tiene consideración de la humanidad, gente que ni siquiera le han hecho un juicio y están allí, personas que han muerto sin saberse por qué. Es una dictadura total y pienso que soy una de las convencidas, yo soy trabajadora social y pienso que las cárceles no resocializan a ninguna persona. Antes pienso que las cárceles son un punto donde las personas, pues, si son malas, es donde más malas se pueden volver porque tienen todo el tiempo y tienen toda la posibilidad de ver cosas allá que no se ve afuera. Soy convencida que debe haber una forma de no encarcelar, tanto de no encerrar a la gente, hay otra forma de resocializar y de darle la oportunidad nuevamente a las personas que están allí, que a veces son inocentes y que, vuelvo y repito, por no tener quien los defienda, pasan miles y miles de días ahí, años, sin poder resolver su situación. Entonces yo sí pienso que hay que hacerle una reforma a la justicia colombiana y pues que no hay que tanto mirar afuera porque aquí están pasando cosas terribles que realmente no los hemos puesto en consideración y no lo hemos puesto a la luz de la comunidad. Y uno como defensor de derechos humanos, pues uno se ve a diario expuesto a que lo persigan, lo maten, lo maltraten, lo señalen,
Por ejemplo, la semana pasada en Usme, creo que fue, mataron a un compañero de 33 años solo porque él defendía la discriminación, la no discriminación a los niños, niñas y adolescentes en los colegios. Por ejemplo, si uno va a los colegios, están pasando cosas. Los maestros a veces son permisivos con esas cosas y ellos dicen es que no tienen tiempo, que no miran y allí pasan cosas. Allí pasan cosas que a los más inocentes los están haciéndole bullying, los están discriminando, los están estereotipando y no está visibilizándose esa situación. Entonces yo sí pienso que es el momento, ya que el gobierno que tenemos está en la búsqueda y en la lucha de una reforma y de la búsqueda de la paz, es el momento de que nosotros también pongamos en la mesa esta situación, los abogados, los jueces, que pongan en la mesa esta situación porque realmente en Colombia no se ve públicamente, pero sí internamente se viven cosas atroces que realmente la comunidad no conoce. Muchas gracias. Gracias a usted, Dani. Pues efectivamente, tal como lo plantean Cristian y como lo plantea Dani, pero también como lo han venido escribiendo aquí en el chat, que también es un espacio de participación que está abierto, no necesariamente tendríamos que estar en un régimen dictatorial como uno se lo imagina, ¿no? Pues ahí en medio de un aparente régimen democrático también se cometen múltiples violaciones a los derechos humanos y muchas de esas violaciones a los derechos humanos están incluso avaladas o legitimadas a través de determinadas prerrogativas, es decir, que muestran las violaciones de derechos humanos de una manera legalizada, legítima, y eso hace más complicado incluso la defensa de los mismos. Y sobre todo, que existe socialmente también, no solamente como lo planteábamos al inicio de esta intervención, una mentalidad carcelera en que hemos sido educados y educadas todas, estamos acá presentes, toda la sociedad en su conjunto, sino que también pues ahí se crean unas necesidades de supuesta seguridad sobre las cuales se busca legitimar la violación de derechos contra quienes se consideran como las personas que hacen daño pues a las estructuras sociales. Entonces, esa es como parte de las reflexiones, es decir, que sobre todo en relación con la población reclusa existe un estigma, ¿sí? Que lleva a que sea cada vez más debilitada la defensa de sus derechos al interior de las prisiones, incluso hablar, y eso lo hemos evidenciado sobre todo en los últimos meses, de mecanismos alternativos a la prisión, pues termina convirtiéndose también en una razón más para seguir estigmatizando a quienes defendemos esos derechos de quienes aparentemente son indefendibles o quienes resultan despojados de los mismos. Entonces, pues de acuerdo con lo que ustedes han venido planteando, no hay ninguna justificación que vulnere la violación de derechos humanos, y una sociedad que así o que se construya sobre esas bases, pues necesariamente es una sociedad que tiene que ser revisada en todas sus instancias. Catalina plantea algo que es muy importante, y eso es algo que también nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de generar estas mesas de diálogo, de generar procesos organizativos que propongan este tipo de reflexiones, aun cuando parezcan impopulares, pero que son absolutamente necesarias. Bueno, entonces, hecha esta reflexión que nos servía de inicio para la sesión o el tema de hoy, queremos darle la bienvenida a la compañera María Victoria. Bueno, aquí hay dos personas que están escribiendo que estuvieron privadas de la libertad en varios establecimientos. Les damos su bienvenida a la libertad, igualmente a quienes están conectados desde un establecimiento de reclusión. Comentarles que para nosotros es muy importante que se encuentren acá presentes y que en el chat del grupo vamos a estar recibiendo, no de este grupo, sino del grupo del diplomado, el de WhatsApp,
estaríamos prestos a recibir cualquier información sobre violaciones a los derechos humanos sobre las cuales haya que intervenir. Claudia. Hola Gloria, yo solamente quiero dejar planteado algo y es que yo fui el viernes precisamente con el ministerio a hablar sobre la ley con las mujeres aquí en El Buen Pastor. Y lo dejo planteado solo para que miremos, estamos hablando de mecanismos de derechos humanos, pero es que me parece algo injusto y es que ahorita el ministerio, todas las organizaciones de la sociedad civil estamos con la ley esperando a que las mujeres salgan y el IMPEC comenzó a bajarles informes disciplinarios de hace 2 años. Entonces ellas están muy asustadas porque dicen que no les van a dar el beneficio porque el juez no, pues por el informe malo que el IMPEC va a emitir. Entonces, lo primero, pues a tener en cuenta de la ley es que la ley ni el decreto dicen que el IMPEC debe dar ¿cómo se llama eso, Gloria? Como un reporte, ¿sí? Sí. Pero sí lo está haciendo el IMPEC. Entonces, también cómo podríamos comenzar a trabajar eso. No, pues gravísimo. Sí. Son las trabas y los obstáculos que se van presentando a lo poco que se logran. No, es que no llevamos sino 15 días, se lanzó el jueves, que estuvimos contigo el viernes, fuimos a la reclusión con el viceministro y precisamente las mujeres me lo manifestaron y de una vez le pasé esa inquietud a los asesores del viceministro y al viceministro, porque yo les dije, ustedes no están haciendo nada desde el ministerio promoviendo alternativas y el mismo IMPEC entonces comenzó a jalonar. Procesos disciplinarios de hace 2 años y les bajaron, es que hablaron con nosotras como 6 mujeres, imagínate. No, gravísimo, muy grave la cosa. Bueno, pues no, ¿Mavi está por ahí? Hola Gloria, sí, por aquí estoy. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias, Mavi. Bienvenida. Muchas gracias. Entonces, qué bueno, creo que voy a continuar ahora yo. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es María Victoria Jaime, soy abogada del equipo jurídico Pueblos y pues hoy me voy a encargar de uno de los temas que vamos a abordar en esta charla. Así que pues para eso primero les quiero compartir mi pantalla, denme un segundito. Bueno, y el tema que vamos a ver hoy es los mecanismos de protección a los derechos humanos. Ya esta es la sesión número 4 y vamos a hablar del marco internacional de protección de derechos. Bueno, pues para eso lo primero que vamos a hacer es un recuento. Vamos a irnos un poco a los antecedentes y sobre todo respondiéndonos a la pregunta ¿de dónde surgen los derechos humanos? ¿Sí? No surgen por generación espontánea, porque a alguien de buena gente se le habrá ocurrido, ¿no? Sino pues por todo un proceso histórico. Y un proceso histórico que se da principalmente en Occidente, ¿sí? En la sociedad occidental del planeta. Recordemos que no todos los grupos sociales y comunidades son los mismos, sin embargo se ha impuesto las ideas de Occidente, ¿sí? Las ideas occidentales de los imperios que han vivido hacia este hemisferio y que han podido pues llegar a muchas partes del mundo estableciendo unas reglas que casi que todos compartimos hoy en día. Bien, bueno, si nos vamos mucho tiempo atrás, de pronto hablando de varios milenios, en diferentes partes del mundo, bien sea en Asia, en Europa, incluso aquí en América, habían diferentes imperios. Y en esos imperios que existían, pues no todos los seres humanos eran considerados personas, ¿sí? Entonces, podemos pensar en el ejemplo más claro y es el de los esclavos. Casi que todas las culturas y sociedades antiguas, milenarias, tenían o sobrevivían gracias a la esclavitud, ¿cierto? Entonces estaban unos más arriba en la pirámide social y otros más abajo. Y esos otros pues no tenían ni siquiera alma, ¿no? Porque eran vistos como objetos que eran utilizados por las clases más altas, los estratos más altos de la sociedad. Y eso siguió así por mucho tiempo. Como estamos hablando de la historia occidental, pues tenemos que situarnos en Europa. Resulta que en el año 1215, evidentemente todavía existía la esclavitud, la servidumbre y demás,
un grupo de nobles, que pues obviamente era gente con dinero, presionó a un tipo, y este tipo pues resulta que era el monarca llamado Juan Sin Tierra, para que les concediera algunos derechos, ¿sí? Porque pues ellos tenían la plata, pero no tenían garantías. Y a raíz de esa presión que estos nobles hicieron sobre Juan Sin Tierra, se creó uno de los primeros documentos que se dice que existen sobre los derechos humanos y es llamado la Carta Magna del año 1215. En este mismo sentido, estos ingleses que ya habían ganado un poquito de terreno, pero como digo, pues eran de la nobleza, era gente con poder económico, con dinero, con tierras, pues siguió presionando y en el año 1688 se dicta otra Carta de Derechos que se llama así, la Carta de Derechos o en inglés Bill of Rights, que contenía algunos de los garantías y prerrogativas a favor de estas personas. Si nos cruzamos para el otro lado del charco, pero dentro de esta misma sociedad occidental, en el año 1776, en la naciente Estados Unidos, se declaró la independencia de los ingleses a través de la Declaración de Virginia, donde por primera vez aquí en el continente americano se empezó a hablar de los derechos de los hombres. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle. En el año 1787, también pues como antecedentes de estos derechos humanos, se dictó la Constitución de Filadelfia, que es la Constitución de Estados Unidos, que también hace una serie de declaraciones sobre cuáles pueden ser esos derechos. Y nos vamos a la más famosa. En 1789, volvemos a saltarnos hasta Europa, en Francia, se dictó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Presten mucha atención a este nombre tan particular. Todos estos constituyen antecedentes a los derechos humanos y sobre todo se emergen como normas escritas que buscan limitar el poder absoluto, ¿sí? Si nosotros nos situamos en el contexto de la Carta Magna en 1215, incluso 1787 en Francia, pues vemos que la sociedad estaba sometida a las órdenes de un monarca, ¿sí? Un monarca absoluto que hacía lo que se le diera la gana a su arbitrio. Pero algunas personas, eso sí, con el suficiente poder económico, político y simbólico, pues lograron hacer presión para que el monarca no tuviera un poder tan absoluto, sino poderlo reducir un poco a través de la creación de unas garantías que fueron conocidas como derechos. Vamos a ver qué era lo que decían algunas de estas normas que les acabo de citar. Aquí, bueno, escribí Carta Magna, perdón, en la Carta Magna, dice en uno de sus artículos que se crea la prohibición de arrestar, detener, desposeer de la propiedad o de molestar a ningún hombre libre, salvo en virtud de juiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra. Ojo, aquí yo le señalo hombre libre, ¿por qué? Porque evidentemente no estábamos hablando de mujeres y mucho menos estábamos hablando de personas en esclavitud, ¿sí? Las personas que no eran esclavas y que aparte de eso fueran hombres, pues en el año 1215, en la Inglaterra de aquel momento, pues tenían la garantía de que no los iban a arrestar, a detener, a desposeer o a molestar, a menos de que existiera una ley previa que dispusiera que así tocaba hacerlo, porque antes, como les estaba indicando, el monarca absoluto determinaba lo que se hacía a su antojo. Pasemos a la Declaración de Derechos de Virginia en el año 1776. Pues resulta que cuando los estadounidenses se declaran independientes de Inglaterra, dicen en su declaración, todos los hombres, ojo, es muy importante, de nuevo, no estamos hablando de los hombres en general como cuando se incluyen a hombres y mujeres, sino que muy específicamente estas normas hablaban de hombres porque se referían a los varones. Han sido creados iguales y son provistos por Dios de ciertos derechos inalienables. En particular, esta misma Declaración de Derechos contiene algo que quiero resaltarles. Los acusados en procesos penales tienen derecho a conocer la causa de su acusación, así como a pedir pruebas en su favor y a no testificar contra sí mismo. Véase que esto se dijo hace más de 300 años y ahorita estamos viendo un video de El Salvador donde el estado de excepción creado por Bukele autoriza a las autoridades
a que detengan personas y no les informen el motivo de su detención. Fíjense, en 1976 los estadounidenses tenían claro de que ese era un derecho pues de todos los hombres, ¿cierto? Esta idea de derechos inalienables va a ser el fundamento de los derechos humanos. O sea, son características que tenemos hoy en día, decimos, todos los seres humanos por el mero hecho de existir, ¿sí? Y de aquí vamos a saltar nuevamente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, y en su preámbulo dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Ahora, esta declaración es sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Nuevamente, no estábamos hablando de personas que eran esclavas, no estábamos hablando de mujeres, y cuando hablamos de ciudadanos, sobre todo en ese contexto, estábamos hablando de personas propietarias y que superaban una cierta edad. O sea, todos los demás sí no importa, no eran iguales y libres en derechos, no, solamente los que cumplían estas características. Sin embargo, que estos documentos pusieran por escrito estas ideas de que existen unas características que compartimos algunos de la especie humana, pues empezó a resonar. Y a la par que surge, por ejemplo, en Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por allá una mujer dice: oiga, pero espere, ¿cómo es posible que hablen de los derechos de los hombres y no de los derechos de las mujeres si yo creo que nosotras también somos de la especie humana y nacemos libres e iguales en derechos? Pero bueno, en ese momento esa idea no era muy popular, así que pues esta pobre mujer terminó guillotinada. ¿Qué tenían en común estos instrumentos normativos? Evidentemente iban dirigidos a personas con un poder económico del sexo masculino y pues que no eran esclavos, ¿cierto? O sea, personas que estaban en un estrato social pues un poco mejor que los demás. A la par, pues seguían ocurriendo matanzas indiscriminadas en contra de civiles, gente pobre, ¿cierto? Por el control territorial y político, que cuentos de derecho a la libertad, a la vida y demás, no. Seguía existiendo la esclavitud. Esta foto es de un campo algodonero en Estados Unidos, donde las personas negras pues eran sometidas no solo a la esclavitud, sino a tratos crueles e inhumanos de parte pues de los propietarios de esos campos. Y también, pues por ponerle solo un ejemplo, pues seguía existiendo la explotación infantil, que bueno, pues hoy en día todavía existe, en las grandes fábricas que se estaban creando en algunas ciudades del mundo. Como ya les había dicho que había surgido esa ideita de que, bueno, de pronto hay algunos derechos que tenemos todos, en el año de 1926, lo que hoy en día es Naciones Unidas, pero que en aquel momento se llamaba la Sociedad de Naciones, se ponen de acuerdo para crear una norma internacional. Las normas anteriores, yo les dije, se dieron en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia. Esta norma buscaba que tuviera aplicación en los países que la habían suscrito, y fue la Convención Internacional sobre la Esclavitud que la declara ilegal en todo el mundo. Vean, apenas 1926. Igual en este contexto siguen pasando cosas terribles, como por ejemplo la llegada de la Segunda Guerra Mundial, que si hablamos de una Segunda Guerra Mundial era porque ya existió una primera, ¿cierto? Esta se dio entre 1939 y el año 1945. Obviamente es de público conocimiento lo que ocurrió en esta guerra, ¿cierto? Solo por mencionarlo, los campos nazis de concentración y exterminio en Alemania y Polonia, que llevaron a la muerte y a condiciones de sufrimiento horrendas a muchas personas por el hecho de pertenecer a cierta etnia, a ciertos grupos indeseables por el régimen nazi. Podemos incluir aquí, por ejemplo, a judíos, a comunistas, a homosexuales, a gitanos, a personas incluso con discapacidad, que fueron pues sometidas a estos tratos crueles, inhumanos, experimentos y demás. Y justo cuando está finalizando la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos bombardea las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. ¿Y quiénes vivían en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki? Pues civiles, abuelos, niños, jóvenes, mujeres embarazadas, hombres trabajadores, demás, porque resulta que pues
Japón estaba del lado de los alemanes, mientras que Estados Unidos, pues, del lado contrario, ¿cierto? Entonces, pues, en una prueba de su dominio, de que van a ganar la guerra, pues Estados Unidos bombardea estas dos ciudades, generando, pues, unas graves consecuencias, no solo para el ambiente, sino para la salud de las personas. Y pues, sin hablar de la cantidad de muertos. Entonces, ¿cómo es posible que se estuviera hablando a nivel internacional de convenciones que buscaban proteger a las personas, como esta que les acabo de mencionar, pero a la par estuviesen ocurriendo este tipo de atrocidades, ¿cierto? En este contexto de la Segunda Guerra Mundial, no solo se cometieron crímenes de guerra, sino atrocidades contra grupos enteros de civiles, como los dos ejemplos que les acabo de dar. Esto conmocionó porque fue en un gran nivel, en una gran medida, y sobre todo ocurrió en buena parte en Europa, o sea, contra los blancos, conmocionó la conciencia de los estados más poderosos. Y después de unos esfuerzos de lo que ya en ese momento se había constituido como las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces ya no estamos hablando de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿cierto? De los hombres libres y demás, sino que estamos hablando de todos los integrantes de la especie humana, de los individuos del género humano. Esta declaración en su preámbulo, que pues les transcribo acá, dice las siguientes cosas. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, vean la idea que les decía que desde hace unos siglos ya se venía cocinando, y es que por el mero hecho de ser ya tenemos, ¿cierto? Y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento del mundo en el que todos los seres humanos, librados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, ahora sí entendido el hombre como toda persona humana, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren las medidas progresivas de carácter nacional e internacional para su reconocimiento, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Uno diría, ¡uy, qué maravilla! Se acabaron los problemas del mundo, ¿cierto? Entonces ya no son los ricos, los hombres libres, los que tienen derechos, los que tienen garantías frente al poder absoluto, sino que todos los seres humanos, todos los integrantes de la familia humana tenemos estos derechos, ¿sí? Y todos debemos esforzarnos por ellos. ¿Y cuáles son esos derechos que crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Aquí quise resaltar algunos, sobre todo que nos interesan por este diplomado. El primero es el que se encuentra en el artículo primero, hay que tener la redundancia, y dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿sí? 1948, eso está clarísimo, pues en el papel al menos. Artículo tercero, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo quinto, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Volvamos al video de El Salvador. Entonces, ¿cómo es posible? Sí, ya de pronto no estamos hablando de por allá el año 1700 y pico, sino del 1948 y de que todos los seres humanos tenemos derechos, todos tenemos una dignidad humana y que uno de esos derechos es saber por qué motivo estoy detenido o arrestado, pero parece que en El Salvador, sí, la Declaración de Derechos Humanos no se conoce porque vean que sí arbitrariamente la gente puede ser detenida y arrestada. Ahora, eso poniendo el ejemplo de El Salvador, ya ustedes han dicho en el chat, aquí en Colombia ocurren cosas similares y efectivamente lo vemos todos los días. Artículo 11. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. ¿Sí? Entonces, la presunción de inocencia es un derecho universal que tenemos todas las personas. Y finalmente quería resaltar aquí el artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Muy lindo este documento, pero si lo traemos a día de hoy, pues parece que no se cumple del todo. Como podíamos leer ahorita en el preámbulo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dice que esta lo que busca hacer es un ideal común, ¿cierto? O sea que en estricto sentido, la Declaración de Derechos Universal de Derechos Humanos no es un documento obligatorio de cumplimiento, ¿sí? Es una guía, una inspiración que deberían seguir todas las personas del mundo. A diferencia de los tratados y las convenciones de derechos humanos que sí son obligaciones internacionales. Entonces vamos a hacer una pequeña diferencia teórica. Algunas declaraciones que existen son, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos del año 2018, ¿sí? Estas declaraciones todas lo que buscan es sentar una guía, sentar unas aspiraciones que las personas reunidas o los estados sentados en Naciones Unidas buscan lograr en algún punto. Pero si ustedes ven aquí las normas que les cité hace un momento, pues dicen todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿sí? A mí me queda eso claro, pero yo ¿cómo lo exijo? Entonces, si a mí alguien me está desconociendo un derecho, yo le digo, artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo nazco libre e igual en dignidad y derechos a los demás. Pues esa otra persona se va a reír y va a decir, jaja, ¿y bueno, y qué? ¿Sí? No me importa. Pues porque este es un instrumento declarativo, es una guía, ¿sí? Busca, es generar una idea. Por el contrario, los derechos humanos como normas de obligatorio cumplimiento, estos todos fueron antecedentes, se encuentran en los tratados internacionales, tratados y convenciones, que sí son compromisos que ha adquirido el Estado colombiano frente a la comunidad internacional. Aquí en Colombia nosotros tenemos la coexistencia de dos sistemas internacionales de protección de derechos humanos, cada uno con sus propios mecanismos, ¿sí? Estas declaraciones no tienen mecanismos, ¿sí? Porque son meras declaraciones. Los derechos humanos están consignados en documentos que sí tienen un mecanismo de protección, porque si no, pues muchas gracias, recojamos y vayamos. Estos dos sistemas de protección de derechos humanos aplicables en Colombia son el Sistema Universal de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la CIDH o Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son diferentes, aunque se parezcan. Vamos entonces a hablar de ello, pero antes de avanzar voy a revisar el chat. Veo que han escrito un poco. Ah, bueno, el registro de asistencia, por favor, para que lo llenen. Listo. Y bueno, aquí se miraba, se decía que en Colombia no miran lo de padre cabeza de familia cuando es hombre. Ok, listo. También muy interesante esa
esa valoración, si estamos hablando de igualdad de derechos, ¿cierto? Bueno, entonces nos queda claro que existen dos sistemas de protección de los derechos humanos y que esos dos sistemas contemplan obligaciones para el Estado colombiano en concreto. Y esas obligaciones están plasmadas en convenciones, convenios y tratados internacionales que el país ha ratificado. ¿Sí? Entonces, ahí sí, cuando alguien me está vulnerando a mí un derecho, y es un derecho que está reconocido por el Estado colombiano a través de una norma de aplicación internacional, pues yo sé qué mecanismos tengo. Y no solo voy a decir, oiga, me está vulnerando mi derecho, sino que voy a tomar acciones para que esa vulneración del derecho no continúe. Aquí les resalté la palabra ratificado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues resulta que vamos a hablar un poco de cómo se crean estos convenios, tratados, convenciones internacionales que a fin de cuentas son todas estas palabras sinónimos, ¿sí? Lo primero es que el Estado colombiano, bien sea ante las Naciones Unidas o ante la Organización de Estados Americanos, pues tiene un puestico, ¿sí? Y en esos escenarios internacionales se propone la celebración del convenio para, no sé, ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial, para proteger los derechos humanos de la vida creada a través de inteligencia artificial. Supongamos que a alguien se le ocurriera esa locura. El Estado colombiano puede decir si vota a favor o no de ese convenio, sí, si se adhiere a nivel internacional, puede decir que sí, puede decir que no. En caso de que diga que sí, como asumió ese compromiso internacional, luego debe traerlo a que se vuelva un compromiso nacional. Y eso lo hace a través del proceso de ratificación, que no lo hace directamente el presidente de la República o sus agentes consulares, que son los que están ante Naciones Unidas y ante la OEA, sino que lo hace el Congreso de la República. Y se le informa al Congreso, miren, nosotros nos acogimos a este convenio o tratado internacional y ahora queremos que se traduzca en una ley aplicable para el Estado colombiano y para todos los nacionales. Ese es el proceso de ratificación, cuando el Congreso aprueba un tratado, convenio o convención internacional para que haga parte de las normas internas de este país. Y para ello le da, por ejemplo, al tratado de la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, el nombre de una ley, ley 528, me la estoy inventando, de 1999, ¿sí? Fue un ejemplo, no es que se llame así. Ese es el proceso de ratificación. Entonces, cuando el Estado colombiano ha logrado ratificar una de estas obligaciones internacionales, pues entonces esas normas son de obligatorio cumplimiento para las personas, para las autoridades, y también nosotros como ciudadanos podemos exigirlas, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional, porque a fin de cuentas los derechos humanos son obligaciones internacionales que asume el Estado. Hablemos de algunas de las obligaciones que tiene el Estado colombiano frente al Sistema Universal de Derechos Humanos, o sea, al de las Naciones Unidas, que pues es muy curioso decirle Sistema Universal, porque pues tampoco es que estén aquí los representantes de los estados de Marte, de Júpiter, Saturno, no, sino pues representantes de los diferentes estados del planeta Tierra, ¿sí? Pero bueno, pues así se le llama. Una de estas normas es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos. En especial, Colombia ha suscrito, ha ratificado el protocolo facultativo número 2 para abolir la pena de muerte. Yo no sé si ustedes recuerdan que no hace mucho algunos congresistas brillantes hicieron toda una campaña por aprobar una reforma constitucional para incluir bueno, en este caso era la prisión perpetua, pero cuando se estuvo hablando de la prisión perpetua también hubo la discusión de incluir la pena de muerte. ¿Para qué? Para crímenes de violencia sexual o cosas por el estilo. Pues eso finalmente no cuajó porque es que Colombia ya tiene una obligación internacional para eliminar esta pena, ¿cierto? Entonces no puede Colombia como Estado comprometerse a unas cosas hacia afuera y hacia adentro hacer todo lo contrario, porque pues así no funcionan o así no deberían funcionar, pues las obligaciones internacionales.
Una segunda norma es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También tenemos la convención que resalto en especial para este diplomado, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la cual pues Colombia es parte y también ha ratificado. Y también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, ¿sí? Entonces, estas son normas que a nivel de Naciones Unidas Colombia ha acogido y a las cuales se ha sometido. Yo les preparé un enlace de la Cancillería que contiene las normas internacionales sobre derechos humanos a las cuales Colombia está sometido como Estado. Al chat de WhatsApp, creo que es en WhatsApp, se les va a compartir ese enlace para que ustedes revisen. El enlace pues es un poquito viejito, es de 2014, hay algunas cosas que se han actualizado, pero mayoritariamente lo que está allí es lo que tenemos actualmente. Veamos un ejemplo de estos tratados que sí son obligaciones para el Estado. Vayamos a la Convención contra la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 2 dice: todo Estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción. Si nosotros volvemos, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Bueno. No, creo que no. Siga, Mavi. Listo. Si nosotros volvemos aquí a las declaraciones de las que yo les estaba hablando, por ejemplo, a la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, nos dice, por ejemplo, artículo 5, nadie será sometido a torturas, ni a penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Evidentemente es una declaración, no me dice quién se hace responsable, quién debe cumplir eso, quién hace vigilancia, no me lo dice. Por lo mismo, pues este documento no es de obligatorio cumplimiento, sino que es apenas una inspiración. Aquí, por el contrario, la Convención contra la Tortura, otros tratos crueles e inhumanos, dice, todo Estado parte tomará medidas. Aquí ya me está poniendo un responsable y me está diciendo, todos los estados, como Colombia, que se hagan parte de esta convención, tienen la obligación de tomar medidas legislativas, o sea, su Congreso tiene la obligación de legislar, administrativas, el Ejecutivo y judiciales, los mismos jueces, para impedir actos de tortura, ¿sí? Entonces, el Estado colombiano, en todas sus ramificaciones, en todas sus representaciones, tiene la obligación de tomar medidas activas, eficaces para impedir los actos de tortura. Ahí sí vemos que esta norma es de obligatorio cumplimiento porque de una vez me dice quién es el responsable, ¿cierto? El segundo punto nos dice este artículo: en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. Bueno, pues esta convención nos lo deja clarísimo y es aplicable para Colombia. Que si de pronto en un proceso judicial, vayamos al escenario de las personas privadas de la libertad, un guardián tortura a una persona privada de la libertad y se va a defender diciendo, es que había una emergencia y por esa emergencia yo tuve que torturar a esta persona, pues esta convención lo que me dice es que esa no es justificación, ¿sí? Y que un juez que se acoja, pues por obligación tiene que hacerlo, un juez colombiano tendría que hacerlo, y que conozca ese caso, no podría valer esa justificación en ninguna medida, porque la tortura es inaceptable, como estamos viendo aquí por esta convención, que es una obligación para el Estado colombiano. En tercer punto, este artículo también nos dice, no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. Lo mismo, entonces, si el Congreso colombiano sacara una reforma al Código Penal y dijera, atenuante de la responsabilidad penal en casos de tortura, cuando haya una orden de un funcionario superior para que se cometa la tortura. Pues eso evidentemente sería contrario a esta convención y desconocería evidentemente también pues la obligación del Estado colombiano de eliminar la tortura en los términos que dice esta norma. Bueno, creo que aquí ya nos queda muy clara la diferencia entre las declaraciones de derechos humanos y las convenciones internacionales.
Las declaraciones son muy bonitas y todo lo que se quiera, pero de nada sirven si no hay una convención, si no hay un tratado que obligue al Estado y que le dicte medidas para que desarrolle y para que cumpla los derechos humanos que están contemplados en esa convención. Bueno, las que acabamos de ver son del Sistema Universal, o sea, de las Naciones Unidas. Ah, espérame, aquí se me olvidó una cosita. Cada convención tiene su propio mecanismo de verificación. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a partir del artículo 17 crea el Comité contra la Tortura, ¿sí? Ese comité podrá hacer unas verificaciones, no puede sancionar al Estado. Aquí pues un punto a resaltar del Sistema Universal de los Derechos Humanos, y es que en Naciones Unidas el Estado colombiano no es condenado, pero sí puede recibir recomendaciones, unos llamados de atención y demás para que modifique su legislación o pues modifique algunas actuaciones administrativas o de autoridades que se hayan adelantado en incumplimiento de las normas internacionales a las cuales pues está sometido, ¿sí? Como las que teníamos acá, pero ya ustedes mirando el cuadrito que se les va a compartir pueden ver que son muchísimas más. Este Comité contra la Tortura no tiene muchos dientes. Por ese motivo, desde las Naciones Unidas se creó un protocolo facultativo de esta convención. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese protocolo facultativo? No, señora. Bueno, resulta que ese protocolo ya tiene varios años de haberse aprobado y como es una norma internacional, ya les explicaba cómo es eso. Primero los estados dicen sí, yo me someto, luego lo traen a una consideración nacional donde se ratifica efectivamente. Pues desde el principio Colombia dijo no, ese protocolo facultativo a mí no me interesa y yo no apruebo participar en él, a mí no me hagan parte. Este comité, como les decía, no tiene dientes, ¿sí? O sea, lo que puede hacer es unas recomendaciones ahí muy sencillas. Entonces, pues si una norma no tiene dientes, pues fácilmente se incumple porque no hay consecuencias. Por el contrario, el protocolo sí creaba un subcomité que pueda hacer visitas, que pueda hacer un trabajo pues muchísimo más activo de denuncia, de evidencia de las situaciones de tortura que ocurren dentro de los estados y emitir recomendaciones. Pues resulta que Colombia no se interesó y después de un proceso de mucha presión, el año pasado el Estado colombiano dijo sí, voy a ser parte de ese protocolo facultativo porque también como Estado me quiero obligar a que en caso de que aquí se cometa tortura, pues un subcomité pueda hacer toda la verificación interna, ¿sí? Si Colombia no se somete, pues ese subcomité no tiene ninguna injerencia en el país. Todavía ese protocolo no ha sido ratificado a través de una ley, eso apenas se encuentra cursando ante el Congreso, pues la verdad es que no tengo mayor información de cuál es el trámite legislativo que se le está dando, pero pues al menos ya fue un gran avance que Colombia quisiera ser parte a nivel internacional de ese protocolo. Ahora la presión debe estar abocada a que el Congreso dicte la norma y quede ratificado ese convenio internacional, porque de ese modo sí se va a poder obligar al Estado colombiano y sí se van a tener mecanismos más efectivos de verificación contra la tortura. Bueno, ahora volvamos al sistema interamericano. ¿Dónde aplica este sistema interamericano? Como su nombre lo dice, para los estados americanos, ¿sí? Para el hemisferio norte, centro y suramérica. Y este surge dentro de la Organización de los Estados Americanos, también conocida como OEA. En este contexto, y porque Colombia también pertenece a esa organización internacional, se han aprobado algunas convenciones internacionales como las que les señalo acá, solo algunas. Otras tantas las tienen en la guía de las que les hablé. Una de ellas es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y su protocolo adicional sobre derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos también una Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Vean qué curioso. Tenemos la Convención, por aquí. Tenemos la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, ¿cierto? Pero también tenemos una Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ¿sí? Pueden coexistir, no hay ningún problema. Y tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Solo les quise resaltar estas. A diferencia del sistema de Naciones Unidas, en el que cada convención tiene su propio mecanismo de verificación del cumplimiento de las obligaciones que allí están,
El sistema interamericano no funciona de esa manera. Ya les voy a proyectar un video para que veamos un poco mejor esto, pero antes quiero que veamos dos artículos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El primero de ellos es el artículo 6, que dice: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, ¿de dónde? De esa misma convención, los estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción, o sea, dentro de cada territorio. Los estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad, ¿sí? Entonces, volvamos aquí al ejemplo. Esta es una obligación internacional. Se les ocurre a algunos modificar el Código Penal y decir, no sé, tortura dentro de centros carcelarios. Artículo 500 del Código Penal. El que torture dentro de un centro carcelario será responsable del pago de una multa de 10 salarios diarios, ¿sí? Y ya, y no tendrá pena de prisión. Pues evidentemente esto constituye una vulneración internacional, ¿sí? Porque está desconociendo la Convención Interamericana. Fíjense que aquí nos está hablando de sanciones severas que tengan en cuenta la gravedad de los actos de tortura. Dice acá también: igualmente, los estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción, ¿sí? Entonces, esto nos delimita la responsabilidad del Estado y le da claramente obligaciones específicas. El artículo 7 nos dice... bueno, voy a cerrar por ahí un micrófono que está abierto y me está haciendo un poquito de eco, entonces, perdón si le cierro el micrófono y quería hablar. Listo. El artículo 7 nos dice que los estados partes tomarán medidas para que en el adiestramiento de los agentes de policía y otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de la libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis a la prohibición del empleo de la tortura. Y yo me pregunto, y de una vez les pregunto, ¿ustedes creen que esto sí se cumple? Volvamos a leer. Perdón acá. Aquí. Los estados partes tomarán medidas para que en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de la libertad, provisional o definitivamente, o interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis a la prohibición del empleo de la tortura. ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. ¿Cierto que no? Normalmente uno ve casos de arresto de personas y se cometen con suma violencia, con suma desproporción, que uno dice, ahí lo que está ocurriendo es un hecho de tortura. Pensemos lo ocurrido hace 2 años en el paro nacional, ¿sí? Que se estaban realizando detenciones arbitrarias sin decir por qué motivo se hacían esas detenciones de personas, y mientras se hacían las detenciones se les sometían a golpes, a tratos verbales muy degradantes a las personas pues que eran arrestadas. Y pues diría uno, en un estado en el que se tomen medidas efectivas para que los funcionarios públicos no hagan esto, pues esto no ocurriría. O sea que la consecuencia lógica, la conclusión a la que uno llega, es que esto no está pasando aquí en Colombia, porque por el contrario ocurría de manera masiva, ¿no? Y dice, igualmente los estados partes tomarán medidas similares para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estos 2 artículos, que solo les quise señalar estos 2, hay muchos otros muy importantes y muy relevantes que les invito a revisar, pues contienen obligaciones específicas y obligaciones de hacer. Mire, usted como Estado colombiano no solo le basta confirmar esta convención para prevenir y sancionar la tortura, sino que tiene que adoptar medidas, ¿sí? Y medidas en serio, medidas reales. Aquí dicen algunas, pero pueden ser muchas otras para que efectivamente se evite toda esta situación. Ahora sí, les voy a compartir este video sobre cómo funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Que nos quede muy clara la diferencia. En Naciones Unidas, cada convención, cada convenio tiene su propio mecanismo, ¿cierto? En el Sistema Interamericano no. Vamos a ver entonces por qué. Si acaso no llega a sonar el audio del video, por favor me avisa.
tales como los derechos de comunidad. Se escucha. En 3 regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por 2 órganos de protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones, para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los 7 comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la Comisión. 20 estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la comisión y corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la comisión, los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados. Bueno, listo. Entonces, pues el video traía mucha información al mismo tiempo. Voy a sintetizar un poquito lo que se acaba de decir. Por un lado, les había dicho yo, tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes vieron el mapita que se sombreaba allí, la comisión tiene competencia sobre 35 estados, en los que puede hacer visitas, recomendaciones, elaborar informes y resolver sobre peticiones. Pero la Corte, que es la que puede declarar la responsabilidad de un estado, ¿cierto? Solo tiene competencia sobre 20 países. Si ustedes se fijaron en el sombreado, Estados Unidos, Canadá no están allí, pero al menos Colombia sí se ha sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Esto quiere decir que el Estado colombiano puede, y de hecho ha sido condenado por el desconocimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido. Les decía yo, en Naciones Unidas esto no ocurre, que el Estado sea condenado propiamente. En el sistema interamericano sí el Estado puede ser condenado y ha sido condenado. En estos casos, nos decía ahorita el video, uno no interpone denuncias o plantea litigios en contra de otras personas, porque los derechos humanos son responsabilidad del Estado. Y si los derechos humanos se vulneran, quien responde pues es el Estado porque es una obligación internacional, ¿sí? Aquí se hace una lista.
Marilu Zapata dice, aquí hay muchas violaciones a los derechos humanos, así no sea físico, es psicológico. No hay alimentación digna a la que se tiene derecho, no hay atención en salud oportuna, privación a la libertad en estaciones de policía, violaciones, no hay derecho a las visitas, ¿cierto? Y nos dice que se podría quedar enumerando muchísimas más. Entonces, si el Estado colombiano se ha comprometido a garantizar algunos derechos como la vida, la integridad personal, la no tortura de las personas y está incumpliendo sistemáticamente todo eso, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros como defensores de derechos humanos, como familiares, como víctimas directamente? Pues lo primero es agotar los mecanismos que hay a nivel interno. Aquí nos lo decía el video. Yo primero debo interponer una acción de tutela, si procede intentar una acción de grupo o una acción popular, interponer demandas de reparación en contra del Estado, sí, quejas disciplinarias, denuncias, demás. Y cuando el Estado no responde como debería ser su obligación, pues entonces tengo que acudir a los sistemas internacionales, en particular al sistema interamericano, para que se declare la vulneración y se ordene pues una reparación que no siempre tiene que ser monetaria, puede ser de diferente forma. Listo. Algunos ejemplos de lo que se dijo en relación con la situación de los derechos de los presos y de las personas privadas de la libertad es el siguiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la CIDH, en el año 2011 hizo una valoración de la situación de las personas privadas de la libertad en todo el continente americano y emitió recomendaciones a los estados sobre cómo garantizar los derechos pues, de todas estas personas. Aquí Colombia es nombrada muchísimas veces sobre, por ejemplo, se hacen algunos listados o rankings de sitios en los que más personas privadas de la libertad se mueren, la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. Sí, este pues es un informe muy relevante que contiene pues mucha información en relación con las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que debería ser un mecanismo de presión y de denuncia a los estados que, vean, ya han pasado 12 años desde que se publicó y estas situaciones siguen ocurriendo. Listo. Esto es lo que puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacer visitas, hacer reuniones, publicar informes. Pero tenemos también a la Corte Interamericana que resuelve sobre la responsabilidad del Estado en caso de desconocimiento de las normas internacionales. Aquí les traigo un caso y es el caso Pacheco, Teruel y otros versus Honduras. Entonces, las personas, ¿cierto?, de carne y hueso vulneradas en sus derechos presentan una demanda en contra del Estado, ¿sí? En este caso fue el Estado de Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras, en este caso de Pacheco, Teruel y otros, por la muerte de 107 internos en la celda 19 del penal San Pedro Sula, producto de un incendio que se provocó por la sobrecarga de aparatos eléctricos. Y uno diría, bueno, pues sobrecarga de aparatos eléctricos, pues eso es algo que puede ocurrir y que uno no puede planificar. Por el contrario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que se vulneró la Convención Americana de Derechos Humanos porque el Estado desconoció la obligación de respetar los derechos de las personas y violar en particular los derechos a la vida, a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, entre otros, porque tenía la obligación de verificar que las condiciones de vida de los internos fueran óptimas. Y esto de que un aparato eléctrico se sobrecargó, pues debió haberlo previsto, ¿sí? Entonces, si el Estado de Honduras fue condenado por esto, por una sobrecarga, que uno diría, bueno, de pronto no lo hizo a propósito, sino que se le salió de las manos, y la Corte le dijo, no, es su culpa, y no se le debería salir esto de las manos, pues pensemos en la situación de Colombia, que directamente el Estado colombiano sí está cometiendo actos de tortura. Nada más pensemos con la alimentación, que también podría ser un acto considerado como un acto de tortura, ¿sí? Entonces, ahí que la responsabilidad y la intención de cometer el daño es tan directa, pues evidentemente es probable o casi que así ocurriría que el Estado podría llegar a ser condenado. Pero ¿cómo se logra eso? Pues primero agotando todos los mecanismos internos, presentando las solicitudes ante la Corte, ante la Comisión, que pues para llegar a la Corte primero debo presentar una petición a la Comisión hace una evaluación y si es procedente y no se logra agotar dentro de su competencia el conflicto, pues lo pasa a la Corte para que decida. Y ya la Corte pues ordena acciones de reparación del daño
que pueden ser acciones simbólicas, acciones económicas, cambio de legislación, ¿sí? Pueden ser acciones de múltiples características para que finalmente pues resarzan el daño a las víctimas directas e indirectas y este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir. Ok. Quiero resaltar algunas de las consideraciones que en el caso que les estoy exponiendo dijo la Corte Interamericana. Y bueno, pues aquí voy a leer rapidito. Este tribunal ha establecido que de conformidad con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Además, el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de la libertad en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre estas. Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente en la privación de la libertad. Entonces, fíjense que esto incluso es aplicable para Colombia, por más de que se haya resuelto en un caso contra Honduras, porque esta convención americana aplica pues para todos los estados americanos que se han acogido a ella, o sea, Colombia. Luego quiere decir que el deber de garantizar las condiciones de vida, no solo de vida, sino de vida digna, ¿sí? Y contribuir al goce efectivo de los derechos de los privados de la libertad es una obligación del Estado colombiano en todas sus representaciones y a través de todas las autoridades que existen. Cualquier incumplimiento pues, puede dar lugar a la responsabilidad estatal y a las órdenes de reparación y condenas que dé la Corte Interamericana. Ahora, pues ya para que vayamos cerrando, qué pena la retahíla tan larga, les quería preguntar si los derechos humanos son obligaciones internacionales, ¿quién es el responsable por sus vulneraciones? Entonces vamos a abrir el micrófono para todas las personas que quieran hablar. Bueno, creo que aquí hay algunos mensajes. Sí. Pues yo creería que la obligación primeramente es del Estado, ¿no? Sería un órgano de la obligación como tal, de la protección de los derechos humanos. Pero también tenemos en el ámbito internacional, podemos hablar de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es como un ente que está como supervisando, ¿sí? Que esos derechos no sean vulnerados totalmente. Entonces, creería yo que esas dos entidades son las que nos protegen. Evidentemente, sí. Por ejemplo, en el sistema interamericano tenemos a la Corte, pero a la Corte, recordemos, y eso nos debe quedar muy claro, incluso ante Naciones Unidas llevamos al Estado colombiano, porque el Estado fue el que se comprometió, ¿cierto? Sí, sí. A garantizar esos derechos. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque pensaría yo que el ente primordial de todo es el Estado, porque en nuestra Constitución, digamos, en Colombia, es el ente que debe, un derecho fundamental, ¿sí? La protección, es a proteger nuestros derechos. Entonces, como Estado, está en obligación de velar por esos derechos. Ok, efectivamente. Entonces, pensemos en un caso de tortura de un agente del IMPEC en contra de una persona privada de la libertad. Pues, ¿quién debe responder? Evidentemente, ese agente tiene una responsabilidad penal por la cual deberá responder, pero el Estado es el que tiene que garantizar que esos casos no ocurran y que si ocurren haya sanción y reparación efectiva para la víctima. Si el Estado no lo hace, pues ¿quién responde? El Estado. Y ahora nos dice aquí Gloria, el Estado no garantiza ese derecho. Entonces, si el Estado no garantiza ese derecho, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos de brazos cruzados y ya? No, pues tenemos unos mecanismos legales, sí, obviamente hay otros mecanismos de denuncia pública y demás, pero tenemos mecanismos legales porque el Estado está obligado, sí, y tendrá que responder. Efectivamente, porque como dice aquí Dani, el Estado es responsable de proteger y garantizar los derechos de las personas.
Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra intervención, el micrófono está abierto, pues el chat también. No hay más intervenciones. ¿Hay alguna pregunta sobre la información que he dado hasta el momento? ¿Comentario? Ninguna. Listo. Bueno, pues ya para finalizar, les doy las gracias por su atención. Les reitero, es importante que ustedes también conozcan a qué mecanismos internacionales está obligado Colombia. Revisen el listado, el cuadrito que se les va a compartir en el grupo y pues también pensémonos en acciones estratégicas, ¿sí? No podemos quedarnos solamente en la tutela, en las presiones que se puedan hacer ante la Corte Constitucional y demás, sino que pues hay que pasar ya a los escenarios internacionales porque finalmente allá es donde están las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado colombiano. Listo, entonces pues no sé si Gloria quiera retomar la palabra. Bueno, muchas gracias, Mavi. Yo creo que sí ha sido muy clara la exposición. De todas maneras, para recordar, ¿no? Y la importancia, digamos, que ha tenido todas las luchas que se han dado en todos los escenarios para visibilizar estas problemáticas, pues son las que han permitido avances en materia, por ejemplo, de torturas, que a través de pronunciamientos como el que Mavi nos da a conocer. También aquí en Colombia hubo una condena al Estado colombiano por la tortura a una persona privada de libertad. Yo creo que es importante que podamos analizarla y estudiarlas en este mes que nos queda para nuestra siguiente sesión, que es la del caso Gutiérrez Soler versus Estado colombiano. Entonces, para que lo miren, porque es decir, creo que a partir de una adecuada estrategia y no se necesita ser abogados o abogadas para poderse diseñar un litigio estratégico que incorpore el agotamiento de recursos internos a través de las denuncias, a través de acciones constitucionales, a través de acciones legales, poder escalar hacia distintas instancias internacionales o bien ante los relatores o bien ante la presentación de casos por situaciones o vulneraciones de derechos humanos en el país. También informarles que también hay varias personas privadas de la libertad que han tenido medidas cautelares, es decir, requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano para que adopte medidas urgentes de protección de derechos de estos solicitantes. Entonces, pues digamos que son instancias que se han venido agotando, pero que es importante poder tener esas claridades que nos acaba de dar María Victoria para poder direccionar hacia dónde vamos, hacia dónde dirigimos este litigio, hacia dónde ese litigio individual que hacemos cada quien en la reclamación de nuestros derechos, también lo ponemos a funcionar para que esos derechos que se protejan pues sean también, que tengan un efecto colectivo, un efecto masificante si se quiere, para que poco a poco vayamos construyendo a partir de nuestras exigencias mayores garantías de protección. Entonces esa era como el propósito de la sesión de hoy. No sé si quieran hacer algún tipo de pregunta, comentario final en estos 5 minutitos que nos quedan acá. Creo que no. Bueno, pues entonces nos vemos dentro de un mes. Estará circulando el material que nos prometió Claudia, también el link que nos prometió Mavi, para que podamos, digamos, profundizar de aquí a allá y se les recomendará, vamos a buscar la sentencia o la decisión del caso Gutiérrez Soler, que es de una persona privada de la libertad en el sistema interamericano. Muchísimas gracias. Yo sí quiero hacer un aporte. No, bueno, hay mucha bulla acá donde estoy, pero
Bueno, Dentro de los procesos que maneja el INPEC, en los últimos años, ya revisando lo que nos dice la panelista, no se cumple en muchas de las proporciones. Vuelvo y lo ratifico. Yo estuve en la Cárcel Nacional Modelo en el Patio Quinto y allí vi cómo es el Estado quien le da el manejo a un grupo de personas entre 18 a 25 para que tomen la posesión de un bien que es público. Este procedimiento se hace muy a seguido no solamente en la Modelo, también en Boyacá, también en Manizales, Pereira, Medellín y a nivel nacional. Todas las personas que dentro de la cárcel intentan denunciar, allá existen los comités o los grupos de derechos humanos, que es una sola persona en el patio, es de la misma pluma. O sea, toda la información que sale bien. Todos los apuñaleados, todas las personas que con todo respeto, que les rompen la cabeza, los días que haya que hacer para el pago, no pasan de ahí, nunca salen del proceso como tal de saberse afuera. Las comunidades lo saben, las familias lo saben, afuera los jueces lo saben, los fiscales lo saben, todo el mundo lo sabe. Pero nuestro Estado social de derecho está en una ruptura tan grande que hasta nosotros tenemos que hacer el cambio. Yo inicio mi participación desde el momento en el que creé una veeduría ciudadana que se llama Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos Esparta. Desde ahí he invocado y he defendido los procesos no solamente en cárceles, también los defiendo afuera. Presuntos funcionarios públicos que ejercen un arbitramiento para defensa de ellos mismos. Pero es que los procedimientos administrativos hablan que en el artículo 128 hablamos de libertades y de derechos, que esos mismos integrantes de la fuerza pública nos deben cobijar a nosotros para vivir en paz. Eso lo dice la Constitución. Pero esos procedimientos son vulnerados. ¿Y quién los ratifica? Si nosotros como líderes sociales lo único que tenemos es un seguimiento, un señalamiento, pero jamás un otorgamiento de ley dentro de los mismos principios del Estado. Entonces, aquí está para este grupo de personas que estamos acá, que somos 37, buscar no solamente el desarrollo de estos diplomados para ejercer el control de lo que es del Estado, sino ir mucho más allá. Posiblemente educar en nuestras páginas, tener una percepción diferente del comportamiento que nos dan incluso en las universidades para así poder enriquecer un transcurso de lo que es un Estado social de derecho. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Yo creo que sí es importante reflexionar que hay situaciones, vulneraciones a los derechos humanos de las cuales ninguno o ninguna persona debería ser cómplice, ni con su silencio y muchísimo menos con el ocultamiento de este tipo de realidades. Bueno, compañeras, compañeros, por acá nos veremos dentro de un mes. Un abrazo para todos. Muchas gracias por todo. Muy Yo no he enviado bonita todavía asistencia, perdón. Esperen. Bueno, ahí está el link. Gracias, muy amables. Gracias, Dani. Muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima. Gracias, muy amable, Gloria. Chao. ¿Cómo le fue, Claudita? Bien.